Julio, bienvenido a Entre Libros. Gracias por estar con nosotros. Has terminado un libro de memorias. Sí. ¿Cuándo es que uno siente la necesidad o tiene la conciencia de que debe escribir un libro de memorias? Bueno, es una memoria de libros en realidad. Sí. Es la memoria de un lector, en todo Sí, caso. sí, claro, por supuesto. Claro. Incluso la vida misma es un texto que se reconstruye leído o soñado, que es otra Ajá. manera de escribir. Claro, claro. Algunos son más elocuentes soñando que escribiendo. En realidad, la memoria es como una máquina que cuando la estás reconstruyendo por fragmentos, adquiere vida propia. Y termina siendo como una ciudad que se va iluminando por partes, y hasta que toda está conectada a las luces y es una sola entidad, y lo que descubres es todo lo que no sabías antes de escribir las memorias. O sea que acaba siendo como una revelación incluso para quien las escribe. Claro, totalmente, sí, porque haces un análisis, digamos, al hacer interconexiones de personajes, situaciones, vidas, vocaciones, fracasos, etcétera, entusiasmos de la época, van adquiriendo pues una vida propia e imponen su propio relato al final. ¿Cuál piensas que fue el mayor aporte de tu generación y cuál sería la deuda que dejó sin pagar? Bueno, mi generación fue una generación trágica, ¿no? Empezó con la muerte de Javier Heró. Ese es el bautizo de mi generación. Las primeras reseñas sobre Javier, Calvo, Lucho Hernández, sí, todos ellos, Lucho Tor, salieron en mi página. Y Javier ha venido a la tribuna, es la primera vez que ha entrado a un lugar aprista, creo yo, a ver a mi oficina. Es divertidísima. Sí. ¿Y la deuda? La deuda de mi generación, pues quizás no haber realizado todo lo que prometía. Esta utopía, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, claro, Javier, por ejemplo, yo me acuerdo como si fuera ayer, leyendo en la primera página, cruzando la Plaza Francia, de la prensa, que ha muerto Javier Heró. Y me pareció que era un error, no acepté que era verdad eso. Me costó trabajo. Y bueno, vidas trágicas casi todas, ¿no? Un grupo de los compañeros de generación firmaron un documento de apoyo a la Revolución Cubana. Ajá. Y fueron expulsados de la universidad, ¿no? Y de ahí pasan algunos a San Marcos. Pasan a San Marcos, ¿no? todos Claro, pasan a San Marcos, claro. Toño Cisneros, todos, hasta Lucho Tor pasó a San Marcos. Wow. Y fue tremendo aquello. Y luego la muerte de Lucho Hernández, ¿verdad? O sea a quien conociste, sí, mucho, claro, y trataste, sí, ¿no? Muchísimo, sí. ¿Qué recuerdas de él? Porque hay muchos mitos, digamos, alrededor de él, ¿no? Seguro. Bueno, recuerdo que era extraordinariamente inteligente, sensible. Ahora, en tu caso, que eres una persona con muchas facetas, tanto en la creación, poesía, teatro, narrativa, y también en la crítica, ¿no? Mi pregunta era, más o menos, ¿cómo es la convivencia del creador con la del crítico? Pues feliz, porque es una fluidez continua de una cosa a otra. Todo el trabajo en uno u otro género es un trabajo sobre el mismo sobre el lenguaje, sobre la representación de distintas experiencias del lenguaje. Y yo creo mucho en que el mensaje es el formato, que no es como decía McLuhan, que el medio es el mensaje, sino que es el formato. Estamos en una época en que cada cosa se define por su formato, o sea, por el enmarcamiento del mensaje distintivamente en distintos formatos, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora tiene un formato que presupone un diálogo sobre la existencia literaria de una persona en 15 minutos. Claro. Es un formato como cualquier otro. Exacto. Podría durar toda la vida. Una cosa que se discutió arduamente en tu generación y en algunos años posteriores era esta idea del compromiso del escritor, del rol del intelectual. ¿En qué estado está esa discusión ahora, en el siglo XXI, que estamos ya tan entregados a la imagen, y a lo digital, y a lo electrónico, y a la banalidad general de casi todo? Bueno, yo creo que depende de la vocación, opciones, proyecto de cada persona, ¿no? De cada escritor. Es difícil ahora generalizar sobre una generación, un estilo, un pensamiento, una ideología, una imagen nacional o internacional de los escritores, porque cada uno ejerce su oficio con una libertad extraordinaria.
Claro que hay pautas seguramente de un área u otra, pero en realidad la literatura se ha vuelto internacional. Yo digo que la idea de una literatura nacional, peruana, chilena, colombiana, Venezuela, Argentina, es muy melancólica, Ajá. porque presupone que todos, que los textos vienen de un origen, que es la nación, el país, y que se explican, por lo tanto, hacia atrás, a través del origen del escritor, su inserción política, ideológica, cultural, su economía, su raza, etc. Y es muy melancólico leer a una persona por su pasado. Yo creo que la literatura no tiene nada que ver con eso. La literatura sale hacia adelante, buscando desencadenar un escenario nuevo de información, conexión, diálogo, y se realiza más allá de todas las orillas geográficas, culturales. Exacto. Y por eso digo yo que la literatura es un espacio de nuestra libertad. Claro, porque más allá Sí, de cualquier desconcierto genérico, podemos sí. decir que la literatura está viviendo su hora más diversa, Sí, su siempre. hora más plural, ¿no? Cada vez que aparece un gran movimiento, y aparecen muchos, de tanto en tanto, pues lo que hacen es justamente romper con el pasado y crear escenarios de porvenir. Y el boom de la novela fue un escenario de porvenir, obviamente. El barroco fue otro, Claro. la gran poesía surrealista fue otro. Todos son escenarios que van a ocurrir desencadenando nuevas cosas, ¿no? Y del mismo modo también se afecta nuestra manera de concebir lo literario, digamos. El premio Claro, Nobel a claro, claro. cantautor Bob Dylan creo que generó Sí, una tremenda discusión, creo que por eso, ¿no? O puede sea, ser, sí. no hay una frontera, digamos, que podamos Claro, decir, hasta aquí viene sí. lo literario y luego viene otra cosa, ¿verdad? ¿No? Claro, lo literario es un lenguaje que asume ser literario nada más, pero no es menos cierto ni más falso que cualquier otro lenguaje como la política, por ejemplo. Claro, Pero claro, explicar a un escritor por su origen étnico, su origen de clase, su sexo o su nacionalidad es muy derrotista. Es condenar la obra a una lógica de representaciones que son fatales, ¿no? Más bien hay que explicarla por la capacidad que tiene como Vallejo, ¿no? Vallejo no se explica porque nació en Santiago de Chile, se exactamente, explica porque destruyó el lenguaje y construyó un escenario nuevo totalmente. todo un universo. Ya podemos hablar, creo, también de la crítica como una actividad creativa, incluso, Sí, sí, ¿no? totalmente. Yo creo que hay casos en los que la crítica realmente brilla, ¿no? Es parte de la literatura, la parte reflexiva. Así es, Todos los poetas tienen, y escritores, necesaria además, ¿no? tienen una dimensión autocrítica o crítica de su tiempo. Y los grandes creadores han hecho gran crítica, ¿no? Nabokov, Borges, imagínate. ¿Y del boom qué va a quedar? ¿Qué va a sobrevivir para la posteridad? Pues va a sobrevivir los libros que seguiremos leyendo, ¿no? Es una gran época, no ha habido otra parecida. Y es una época de gran ambición, de novelas gigantescas, Paradiso, La Casa Verde, pues imagínate, no acabaríamos de mencionarlas. Pero el boom se explica porque en los años 40 hubo un gran movimiento de revistas literarias en las cuales todos ellos de jóvenes bebieron la literatura real, que son Orígenes, La Hora del Hombre en México, muchísimas revistas de vanguardia, ¿no? Claro. Siempre que hay un gran movimiento narrativo, hay un previo movimiento creativo desencadenante de poesía. ¿Piensas volver al Perú? Siempre vuelvo al Perú, No, pero digo, ¿ya para quedarte en algún momento o...? nunca se queda uno en ninguna parte para siempre, ¿no? Yo una vez, Hueso Húmero hizo una encuesta que decía a los escritores que vivimos fuera, ¿por qué no vivo en el Perú? Entonces mi respuesta fue, no estoy seguro que yo no vivo en el Perú, porque el Perú es una dimensión del lenguaje que está permanentemente cerca de uno. Va con uno. Claro. Ajá. Es una fatalidad y una felicidad a la vez. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por esta Encantado. conversación.